¿Cómo están? Qué bueno. Pues vamos a la palabra. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 16. Pues ahorita estamos todos en espera de nuestros hijos. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría estamos en espera de nuestros hijos adolescentes que fueron al campamento. Ayer fui yo. Tuve que entrar así como para que no me vieran, ¿verdad? Me saludaban así mis hijos como, ¿qué haces aquí? Pero bueno, me tocó llevar a mí al orador invitado, entonces ahí pude ver cómo Dios está haciendo en ellos una obra muy preciosa en ese lugar, y yo creo que van a regresar muy animados, muy llenos de Dios. Y es nuestra responsabilidad como padres seguir adelante en lo que Dios está haciendo en sus vidas, guardarlo, ser guardas de lo que Dios está haciendo en sus vidas y en sus corazones, ¿verdad? Que lleguen a un hogar donde puedan encontrar que lo que están viviendo en el Señor, ahí en el hogar lo podamos nosotros promover también, que sea ese tiempo especial ahí. Vamos a entrar a Mateo capítulo 16. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y la oportunidad de que nosotros como iglesia nos reunamos aquí a adorarte primeramente, a traerte nuestra ofrenda de adoración, nuestra ofrenda de vida, Señor. Pero también queremos que nos hables a través de tu palabra. Queremos que tu palabra como agua venga y refresque nuestro ser y nos reverdezca, que nos haga nuevos, que nos transforme, que venga como un martillo y quiebre, que venga como fuego, Señor, y queme. Señor, que venga como aceite y sea un bálsamo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Pues en los días del Congreso de Hombres Simbólicos, jueves 2 en la tarde empiezan a partir de las 6 de la tarde. El viernes también empieza para los hombres a partir de las 6, pero en la mañana van a estar los oradores aquí en el Instituto Epicentro. Entonces está abierto al que quiera venir, también mujeres pueden venir, ¿verdad? No es, si tú tienes la oportunidad y quieres venir, estamos aquí de 8 de la mañana a 2 de la tarde y va a ser abierto ese viernes. Se va a decir también durante el Congreso, pero si tienes oportunidad y quieres hacer planes, puedes venir. Creo que es la única oportunidad donde se le va a permitir a las mujeres entrar, y va a ser allá del lado del Instituto Epicentro, ¿verdad? Pero bueno, Mateo 16, en una ocasión compartí esto en una reunión de las 9 de la mañana y bueno, estaba orando y pidiéndole al Señor y creo que es un tiempo oportuno para compartir esto que compartí en aquella reunión, aquí en esta reunión. Y empezamos en el versículo 13, dice ahí en Mateo 16:13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? En pocas palabras está diciendo. Estaba haciendo una pregunta al aire, están sus discípulos, imagínate a los 12 ahí platicando entre ellos, y les avienta una de esas preguntas directas y le dice: ¿quién dice la gente allá afuera que soy yo? Le está diciendo a los discípulos. ¿Qué filosofías traen? ¿Qué rollos están pensando allá afuera de quién es Jesús? Y ellos dan una respuesta pues muy válida. Y en esa respuesta ellos dicen: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y la realidad de las cosas es que ellos están relacionando la respuesta que están dando con el Antiguo Testamento y con los personajes del Antiguo Testamento, porque recuerda que el Señor Jesucristo se movía en un ambiente judío. Casi en su totalidad era un ambiente judío. Entonces ellos están respondiendo del antiguo pacto y diciendo: pues Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas, ¿verdad? Ezequiel, a lo mejor Isaías, no sabemos, alguno de los profetas. Pero si tú preguntas hoy en día allá afuera quién es Jesús, pueden haber muchas respuestas también.
Para unos es un maestro, para otros es un iluminado, para otros es un profeta. Tú vas al Medio Oriente y preguntas quién es Jesús y te van a decir es un profeta bueno, es una buena persona, es alguien que trae un buen mensaje, trae una buena enseñanza, una buena moral, una buena ética. Y probablemente podría ser todo eso, ¿verdad? Es una filosofía, dirán otros. Jesús es una manera de pensar, es algo que se enseña nada más en las iglesias. Otros te responderán más agresivamente y te dirán: no, hombre, pues definitivamente eres un primitivo en creer en Jesús, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que creas en algo así tan antiguo cuando está demostrado? Y te empiezan a sacar en sus propios razonamientos discursos y argumentos que de cierta forma como que quieren contrarrestar contra una verdad trascendental que se encuentra aquí en las Escrituras. Y entonces ellos responden diciendo de esta manera: Juan el Bautista, ¿verdad? Otros Elías, otros Jeremías, alguno de los profetas. Y luego ya les hace una pregunta, pero a nivel personal. Ya no es lo que piensa la gente, ya no es lo que piensan allá afuera, porque pues lo que se piensa allá afuera está dirigido por el pensamiento del príncipe de este mundo. Sí, dice la Escritura que ha cegado las mentes. Dice la Escritura que de cierta manera es una corriente en la que va todo el mundo, y ese pensamiento está sujeto a esa corriente. Pero ahora le hace una pregunta directa a los discípulos y les dice directamente: y vosotros, ustedes muchachos, ¿verdad? Ustedes que están aquí conmigo, ustedes que me ven, ustedes que han pasado un tiempo conmigo, ustedes que han caminado conmigo, ustedes que han visto sanidades, ustedes que han visto milagros, ustedes que han visto cosas impresionantes, enseñanzas, salvaciones, ustedes, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y luego viene la respuesta de parte de Pedro. Tú sabes que él era muy aventado, muy animado. Era de los que se aventaba y hablaba sin pensarlo en ocasiones, y de repente lo andaban regañando por hablar de más, ¿verdad? Parecido, pues es mera coincidencia. Pero aquí dice: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y si tú tienes algo con que subrayar, subraya tu Biblia, porque esta es una declaración impresionante. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías, el enviado, el que había de venir, el que se había prometido por los tiempos del Antiguo Testamento, aquel del cual habían hablado los profetas. El mismo Jesús dice: escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Dice que en las 3 partes del Antiguo Testamento, en los escritos, en los salmos, en los profetas, en esas partes está escrito de Jesús. Pero había gente que no lo podía ver, había gente que no lo podía diferenciar de lo que estaban leyendo, de la multitud de leyes o de los profetas o de los salmos que leían. No lo podían ver. Mas sin embargo, Pedro de alguna manera, ¿verdad?, como que irrumpe con esta declaración asombrosa y dice: tú eres el Cristo. Y la palabra Cristo es el Mesías. En otras palabras, es el único facultado y autorizado para reconciliar al mundo con Dios. Yo quiero que tú entiendas esta declaración, porque esta declaración habla no de un filósofo, no de una idea, ¿verdad? No de un buen maestro, sino que cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, lo que está haciendo es que está haciendo un reconocimiento que anteriormente sí lo habíamos visto en algunas partes. De hecho, el hermano de Pedro le dice: vente, porque he encontrado al Mesías. Así le dice. En algunas otras ocasiones hay como unos pequeños vestigios, pero ante la pregunta directa de Jesús, Pedro toma valor, ¿verdad? Y a veces es bueno tomar valor porque te van a salir 2, 3 revelaciones por ahí. Pero toma valor y dice: tú eres el Cristo, el único facultado de verdad para autorizar al mundo con Dios. Y la Escritura nos lo dice ampliamente: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Nos habla la Escritura, dice que hay un solo nombre bajo los cielos en quien los hombres pueden ser salvos. Hablando de Jesucristo, hablando de nuestro Señor. Entonces aquí le dice:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siguiente versículo, versículo 17. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. A ver, di conmigo: reveló. Yo quiero que tú te quedes en tu mente con esta palabra, reveló. Porque esta palabra es el contexto de todo lo que estamos hablando. Esta palabra, revelación, es el contexto de todo lo que estamos diciendo. Y aquí Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres. ¿Y por qué le dice bienaventurado? Porque sí, Pedro iba a tener un privilegio. Y el privilegio que iba a tener Pedro es que a través de él iba a venir la apertura del Espíritu Santo para los judíos y la apertura del Espíritu Santo para los gentiles. Pero hasta ahí nada más, porque después tú ves a los demás apóstoles como Pablo, como Bernabé, como Felipe, que van a los diferentes lugares y ellos también son promotores, y no nada más promotores, sino que llevan consigo esta promesa, la hacen saber a la gente, y tantos judíos como gentiles reciben la promesa y el don del Espíritu Santo. Pero aquí le dice bienaventurado. O sea, en pocas palabras, el que pega primero pega dos veces. Pero no te preocupes, los demás también van a pegar. Tú y yo también vamos a pegar, porque tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hasta el día de hoy, si tú lo hablas, si tú lo crees, si tú estás en él, el Espíritu Santo sigue haciendo cosas asombrosas. Pero aquí le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahora yo quiero que tú entiendas esto, que esta revelación de entender que Jesús es el Mesías no es una revelación que viene de los hombres, no es una idea bonita que anda por ahí al cual yo te pueda convencer, o una persona o un hombre pueda convencer a alguien. Esta revelación viene de los cielos, es directa de Dios a través del Espíritu Santo. El hecho de reconocer a Cristo tiene que ser algo que venga de parte de Dios. Claro, Dios usa el evangelio anunciado, Dios usa la enseñanza de la palabra, Dios puede usar la Biblia, pero a fin de cuentas, esa revelación que cae al corazón, que baja de la mente, que no es nada más una buena onda, un buen estilo de vida, esa revelación viene de Dios. Y aquí la Escritura lo está diciendo, dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En los cielos, o sea, viene de los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Versículo que sigue. Pedro significa piedra, una piedra, eso significa. Una piedra, sí. Dice: tú eres Pedro, una piedra. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿quién es la roca? Cristo. Todos ustedes saben que es Cristo. Pero ¿de qué está hablando Cristo cuando dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Sabes de qué está hablando? Y ahorita, ¿cuál te dije que era la palabra contexto de lo que estamos leyendo? Reveló, revelación. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que tú eres una roca, tú eres una piedra, le dice a Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta revelación, la revelación de Cristo, edificaré mi iglesia. Se necesita la revelación de Cristo para ser iglesia. Tú no eres iglesia porque un día te bautizaron. Tú no eres iglesia porque un día tú escribiste tu nombre en un librito de miembros. Tú no eres iglesia por venir a la iglesia. Tú eres iglesia, y aquí está la roca de revelación. La roca de revelación habla del fundamento sobre el cual se está basando la iglesia. Y dice: la roca de revelación es precisamente que Cristo baje del nivel de la mente al nivel del corazón. Y cuando Jesús está al nivel del corazón y se convierte en una revelación, no hay poder humano que pueda decirte que es una mentira, o que es una falacia, o que es un rollo ahí filosófico, porque la revelación viene de los cielos. ¿Sí me estás entendiendo, verdad?
Y es lo que está hablando aquí. Sobre esta roca, sobre la revelación de Cristo, es que la iglesia se va a edificar. Yo no sé si tú sabías, pero tú tienes hermanos en Japón. Tú tienes hermanos en Yemen. Tú tienes hermanos allá en la Patagonia. Tú tienes hermanos que hablan otro idioma, que son otra cultura. Pero hay ciertas cosas que nos hermanan porque hablamos el mismo lenguaje de revelación a través de la palabra. Hoy en la mañana me levanté muy temprano y era ya muy tarde allá en Japón. Entonces Adriana, la pastora, sube una foto y yo le hago así y la veo y está ahí es que subió varias, pero esta era dice, aquí en Sapporo Christian Group, todos en la iglesia, pero en lugar de bancas hay cojincitos. Y ahí están sentaditos en sus cojines. Imagínense ustedes en cojines. Y decía, y sé el primero en darle like. Oh, qué privilegio, ¿verdad? Entonces le puse like y puse un comentario. Les dije, salúdenos a todos nuestros hermanos japoneses. Yo me imagino que ahorita nos están viendo, así que saludos a todos nuestros hermanos japoneses. ¿Por qué? Porque aunque nos separe la distancia, aunque nos separe la cultura, aunque nos separen cosas que para el hombre son barreras, hay algo que nos hermana: la revelación de Cristo. Y eso es lo que nos hace iglesia. Tenemos lenguaje parecido. Tú dices aleluya y ellos lo van a entender. Tú dices amén y lo van a entender. Tú dices Osana y lo van a entender. Tú dices El Shaddai y lo van a entender. Tú dices Jireh y lo van a entender. Aquellos que se están metiendo a la palabra van a entender este lenguaje, porque este es el lenguaje del reino. Y no importa la cultura, tú te vas a poder hermanar. Yo he hablado con gente que, bueno, no puedo decir hablado, ¿verdad? Sino hablas a señas, porque no hablas el mismo idioma, pero te hermana Cristo. Cristo te hermana con ellos. Quizás la razón por la cual de repente nos decimos hermanos, ¿verdad? Pero mejor decirnos por nombre. Eso, allá hubo una buena porra. Entonces aquí está diciendo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, o sea, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, sobre la roca de que una persona le sea revelado Cristo, es que se va a edificar la iglesia. Ahora, yo quiero que me acompañes, ve conmigo a 1 Corintios capítulo 4. Nada más para que te quede claro lo de la roca. Que no creas que la roca es Pedro, que está en el cielo con un llaverote grandote y él es el que te va a dejar pasar o no. Eso es una mentira. Tú necesitas la revelación de Cristo, la revelación de que Él murió, resucitó, está a la diestra del Padre y es el único quien por su derramamiento de sangre, al tú recibir ese sacrificio, es el único que te puede autorizar para dar acceso al reino de los cielos. Pero en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 4, está hablando el apóstol Pablo y está diciendo: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo. Ahora fíjate, el apóstol Pedro ahora no lo desmenuza, no lo enseña claramente. Ve conmigo a 1 Pedro capítulo 2. Primera de Pedro en el capítulo 2, ahí el apóstol Pedro, quien hace esa declaración, pues unos 30 años después escribe esta epístola y luego dice ahí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, ¿cómo empieza? Vosotros también. O sea, nosotros también, ¿qué? Nosotros también somos piedras vivas, porque tú eres una piedra viva cuando tú recibes la revelación de Cristo, y entonces tú eres
Tú eres una persona que edifica el edificio espiritual que es la iglesia. La iglesia no es esto. Yo quiero decirte que la iglesia no es este edificio. La iglesia no son estos bloques. La iglesia no es un lugar. La iglesia es un grupo de personas. Son gente, son individuos como tú y como yo, que hemos recibido la revelación de quién es el Cristo. Y aquí es lo que Pedro está hablando. Está diciendo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros, cuando nos juntamos, somos casa espiritual. A mí me tocó ir hace algunos años a Cuba, y llegamos justo unos meses después de que al pastor le habían derribado el templo, o el edificio, el auditorio donde se reunían. No se pusieron de acuerdo con el gobierno, y el gobierno vino simplemente con una de esas bolas así de puro acero, y sin avisarles, ¡pum!, les tumbaron todo. Y la gente diría: no, pues es que se desanimaron. El gobierno pensaría: no, se van a dispersar, ya no se van a juntar. ¿Tú crees que se dispersaron? Al contrario, a ese domingo había más gente se unió, más gente dijo: si vale la pena, como ustedes, ir a ese lugar, es porque lo que tienen es real, es verdadero. Cristo, la roca. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Dice: Él es la piedra viva, pero también nosotros somos piedras vivas, y somos como esos ladrillos, esas piedras que son incrustadas en un edificio espiritual, que eso es la iglesia. Así que si tú tenías una idea, ¿verdad?, de que ser reverente con el templo de Dios, este templo o esta iglesia o este lugar, no sabemos si estará aquí en 100 años, 120 años, pero lo que sí va a permanecer es la iglesia. Ve conmigo de nuevo a Mateo 16. Mateo 16. Entonces dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta revelación, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Esta es la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra iglesia. Esta es la primerita, y es dicha por Jesús. Ahora, como yo soy maestro del Instituto Bíblico, les voy a dar un pequeño paréntesis de una clase de Instituto Bíblico. Dentro de la Biblia hay algo que se llama la ley de la primera mención. La ley de la primera mención es cuando Dios define algo y su significado en lo que se ha dicho, define la palabra por sí misma. Y no cambia a menos que Jesús en el Nuevo Testamento le cambie el significado. Por ejemplo, cuando Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa es la definición para el matrimonio. Y viene el Nuevo Testamento, y Jesús no redefine el matrimonio. Jesús lo afirma diciendo: ese es el matrimonio. Dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aunque el mundo lo quiera redefinir, aunque hayan ideas por redefinir ese concepto bíblico que está puesto por Dios, no cambia. Eso es el matrimonio. Esa es una de las verdades absolutas. Pero después vienen los 10 mandamientos: no matarás, no adulterarás. Y Jesús, ¿qué hace? Redefine el significado en el Nuevo Testamento. Porque dice: matar no es solamente que tú asesines a alguien, sino cuando tú le llamas necio u odias a alguien, o le llamas fatuo a tu hermano, o sea, que lo aborrezcas.
tú estás emitiendo un asesinato contra su persona. O cuando habla del adulterio. Adulterio no es nada más que un hombre vaya y esté con otra mujer o viceversa, sino cuando un hombre piensa de más de una mujer, ya está adulterando en su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está llevando la ley al nivel del corazón, y los judíos lo tenían en su mayoría al nivel de la mente. Pero aquí el Señor Jesucristo ahora está definiendo lo que es la palabra iglesia. Y esta palabra que se usa aquí es la palabra eclesia. Dice que sobre esta revelación se edificará la iglesia. Y la palabra iglesia o eclesía es la palabra que habla de aquellos que se han desconectado del mundo. Aquellos que han cortado los lazos y los ganchos y todo aquello que había con el mundo. Y no está hablando o sea, yo quiero que me entiendas aquí en esto. No está hablando de aislarnos del mundo, porque Jesús dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está hablando de un mal donde el Satanás viene y a través de sus mentiras quiere apresar a la iglesia. Pero tú tienes que estar firme en la roca. Tú tienes que estar firme. Nuestra responsabilidad es estar firme en la revelación de Cristo, porque entonces no habrá mal que nos pueda destruir. Y aquí no estamos hablando tampoco de una idea triunfalista, que porque eres cristiano no te va a pasar nada. Déjame te digo algo: precisamente porque eres cristiano, y más los nuevos en Cristo, les voy a decir algo. Es como ir contra la corriente. O sea, aquellos que ya tienen un tiempo, ya han cambiado algunas cosas. Pero imagínate que tú estás en un río y en ese río corre amargura, envidias, locura, verdad, desenfrenos, lascivias, prostitución, pornografía, engaños. Ese es el río del mundo, traiciones. Ese es un río. Y tú te conviertes, tú vas nadando con la corriente del río, pero de repente te cae la revelación de Cristo y empiezas a ir en contra de esa corriente. Claro que Dios te guarda, pero no está hablando de un guardarte en el sentido de que no te va a pasar nada, sino de que cuando tú estás en la revelación, nada te podrá mover. Y luego dice entonces: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la palabra iglesia es alguien que se ha desconectado del mundo, pero alguien también que ahora que se ha desconectado, ahora va al mundo y es un testimonio, y entra a la empresa, y entra a su trabajo, a la escuela, y va con las artes, y van los estudiantes a las aulas, y van los trabajadores a sus industrias, y va cada uno a hacer su situación. Pero ahora vas con un espíritu distinto. ¿Por qué? Porque la revelación te ha caído. Ya no puedes ser el mismo, y en ti hay algo distinto, y entonces a eso se le llama iglesia. Y nos reunimos, claro, en grupos como estos, en pequeñas manadas, para adorarle, para exaltarle, para recibir de Dios alimento y para darle adoración a aquel que nos ha salvado. Entonces aquí dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira, más adelante ahí en Mateo capítulo 24, velo conmigo en Mateo 24, en el versículo 12. Mateo 24, 12 está diciendo ahí, dice: bueno, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Versículo 14 dice: y será predicado este evangelio. No un rollo, no una filosofía, no un cuento, ¿verdad? No una fábula. Está hablando de este evangelio. Cristo vino al mundo, estuvo entre nosotros una cantidad de años, 30 y tantos, murió, resucitó, está a la diestra de Dios, y Él es el único que nos puede accesar al Padre. Será predicado este evangelio. Aquí lo que nos dice la escritura. Ok, regresa conmigo a Mateo 16. Versículo 18. Versículo 19. Bueno, al final del 18.
Decídete, Alan. Bueno, sí, es que el 18 dice al final: edificaré mi iglesia. Y luego fíjate lo que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay infierno que pueda detener a la iglesia. No hay situación, no hay demonio que pueda detener a aquel que le ha caído la revelación de Cristo, a tal grado que se han visto mártires a lo largo de la historia. ¿Estarían locos o qué? Pues sí, estaban locos por la revelación de Cristo. Y esa revelación de Cristo les hizo, aún en los últimos momentos de su vida, no negar a Cristo, aunque fueron martirizados. Se dice el apóstol Pedro que fue crucificado de cabeza. Se dice el apóstol Pablo que a él le cortaron la cabeza a las afueras de Roma. Se dice de Tomás que a él con flechas. Se dice de Jeremías que a él lo aserraron. Se dice de tantos que les cayó la revelación de Cristo, y por esa revelación estuvieron dispuestos a dar su vida y su sangre, en lugar de que la iglesia dijera: no, yo ya no quiero ser iglesia porque es muy peligroso. Al contrario, esa sangre permitió, fue como la semilla que hizo que la iglesia creciera. Al ver el valor de ellos, al ver la sinceridad de ellos, al ver el corazón de ellos. Entonces dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Durante el oscurantismo, en los tiempos de la historia, se pensaba que la iglesia se había terminado. Pero la iglesia nunca se acabó. Siempre ha habido por lo menos un remanente de gente fiel que han tenido la revelación de Cristo, aún antes de los tiempos de Lutero. Lutero no fue el primero. Hubo gente, anónimos, no lo entendemos. Él fue el que salió a la luz. Pero hubo gente que fue perseguida, que fue maltratada y que fue martirizada, porque ellos tenían la revelación de que es a través de Cristo, no es a través de un hombre normal, común y corriente, sino de Cristo, el engendrado por el Espíritu Santo, que podemos llegar a Dios. Y eso es lo que nos hace iglesia. Amén. Ahora voltea con la persona a tu lado y dile: tú eres la iglesia. Bueno, todo eso fue la introducción. Ahora vamos a entrar al mensaje. Porque este mensaje se llama las llaves del reino. Pero para que tú puedas entender las llaves, tú tienes que entender a quién son dadas las llaves. Y aquí dice: y a ti te daré. Le está hablando a Pedro. Pero Pedro después nos dice que todos somos piedras vivas. Lo leímos ahorita. Que somos edificadores del templo espiritual de Dios. Y entonces cuando Jesús le está diciendo a Pedro: a ti te daré, le está hablando a la iglesia, le está hablando a las piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Amén. Te está hablando a ti y a mí. Y está diciendo en este lugar: y a ti te daré las llaves del reino. Ahora, ¿qué son las llaves? ¿Qué son las llaves? Las llaves son para accesar a algo, ¿verdad? Las llaves son para meterlas en algún lugar y que cuando tú las metas, pues algo se abra, algo te den, algo se encienda. Tú puedes, ahora hay unos carros más modernos, ¿verdad? Que tú puedes traer la llave contigo y le picas a un botón y ¡pum! Enciende solito. Los hoteles, tú vas y te dan una tarjetita. Y bueno, ya aquellos que se metían la tarjetita pues ya son medios obsoletos. Pero la nueva es que agarras la tarjetita y nada más le haces así. O sea, no la introduces, nada más le haces, la pegas a la chapa, se pone de verde y entras. Pero se tiene que poner verde. Las llaves son pequeñas cosas, pequeños instrumentos, cosas que tenemos aquí en la tierra para que podamos accesar a cosas. Yo me acuerdo cuando estaba mi hija chiquita, un día me dice: papi, ¿me llevas por una nieve? Y yo no traía, pero nada, ¿verdad?
Íbamos en el carro y me dice, sí, le dije, mijita, bueno, mira, estamos ayunando de nieve. Digo, para no hablar negativamente. Total que le digo, mira, hijita, pues estamos ahorita que no podemos comprar nieve. Y me dice ella, pero papá, tú sacas tu tarjeta, vamos al cajero, metes el plastiquito y compra dinero. Ay, mijita, si vieras que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque también tú puedes llegar a un cajero, metes una tarjetita, pones un código y si hay ahí adentro, te van a dar. Pero si no hay, por más que reprendas al cajero incircunciso, ¿verdad? Que le digas lo que tú quieras hablarle, por más que hagas eso, créeme que no te van a dar dinero. Claro, bueno, cuando andas en el poder de Dios y cuando andas caminando en su propósito, hay testimonios de aquellos que no tenían, fueron al cajero y sí había, ¿verdad? Porque había en los cielos, pero ahorita vamos a entrar a ver eso. Entonces las llaves son pequeños instrumentos. Me acuerdo una vez andaba en un lugar allá por Tijuana y llegué a enseñar en una iglesia. Estuve el fin de semana y de ahí me iba a pasar a un instituto bíblico. Entonces llego a la iglesia, me hospedan en un hotel, me dan la llavecita, la tarjeta, se termina todo, agarro mis cosas, llevo mi guitarra, mi maleta, mi mochila, voy al siguiente lugar. El siguiente lugar donde me hospedan es un hotel como de 6, 7 pisos. Me hospedan en el 4º piso, entonces me dan la tarjetita. Me había echado la otra tarjeta del otro hotel en la bolsa, me dan la tarjeta del nuevo hotel, me la pongo en la bolsa y ahí voy, no servía el elevador, entonces voy con mi guitarra, con mi mochila, con mi maleta, subo los 4 pisos, llego, ¿verdad? Saco la tarjeta, la meto y rojo, y otra vez rojo, y otra vez, y ya iban a venir por mí, ya estoy batallando, y yo voy con mis cosas otra vez hasta el primer piso. Llego al primer piso, le reclamo a la persona de la recepción, le digo, oiga, es que su llave no abre. Y que me dice, es que esa llave no es de este hotel. Ay, la vergüenza, ¿verdad? Entonces saco y ahí trae la otra llave, entonces ahí voy otra vez. Ya ni cómo enojarte. Ya ni te puedes enojar a gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las llaves son, dice, a ti te daré. Ahora, pregunta, ¿a quién le das tú las llaves? A tu gente más amada. A tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Chance y a la suegra. Perdón. Pero se lo damos a la gente que más amamos, a quien le tenemos una plena confianza. Entonces aquí dice, a ti te daré. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Te está hablando a ti de que Dios a ti te ha dado llaves, te ha dado cosas aquí en la tierra para que las uses, las ingreses. Y fíjate, pasa algo cuando tú mueves las llaves y las accesas aquí en la tierra. Toda la industria, toda la maquinaria del reino de los cielos se mueve a tu favor, porque tú eres hijo, porque tú eres de confianza, pero sobre todo porque has recibido la revelación de Cristo. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y me gusta cómo funcionan, porque a veces pensamos que las llaves del reino de los cielos son cosas muy espirituales, ¿verdad? Que tienen que ver con los cielos. No, pero son de la tierra. Fíjate, funcionan de aquí para allá. No funcionan de allá para acá. De allá para acá solamente se dio una llave, se llamó Jesucristo y dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Cuando Él dijo, id, toda la potestad, toda la autoridad, toda la exousia que nos habla la palabra, ya fue entregada a la iglesia. Ahora tú y yo las tenemos que usar. Entonces aquí dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es de aquí, de la tierra a los cielos. Es de abajo hacia arriba. Es para que tú las uses. Lucas, ve conmigo a Lucas capítulo 12, en el versículo 32. Fíjate, no temáis,
manada pequeña, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A Dios le ha placido. Ve conmigo, quiero enseñarte otra escritura. Isaías 45. Isaías 45, versículo 11. Dice: así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador. Isaías 45, 11 dice: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Tú dijeras, ¿cómo yo le voy a mandar a Dios? ¿Sí o no dice ahí? Mandadme acerca de las cosas por venir. Y luego dice, y acerca de la obra de mis hijos. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, usa las llaves de allá de la tierra para que cosas se generen en los cielos. Un pasaje más, ve conmigo a Daniel. Daniel en el capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 11 dice: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te he hablado y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Quiero que entiendas que las llaves entonces son usadas de aquí para que nosotros podamos ingresarlas y la maquinaria y la industria del reino de los cielos se desate para la iglesia. Ahora, la iglesia, estamos hablando de la iglesia, no habla de individuos, habla de la gente a quien se le ha revelado Cristo y que es parte del cuerpo. No está hablando de individuos, que quede claro eso, ni de llaneros solitarios, sino que está hablando de aquellos a quienes la revelación de Cristo ha venido. Nos quedan unos cuantos minutos, pero quiero hablarte de unas cuantas llaves. Vi conmigo a Lucas, hablando de las llaves, porque sabemos que Dios nos ha dado llaves y hay muchas llaves ya a nivel espiritual que Él nos ha otorgado. En el capítulo 5, versículo 4 dice: terminó de hablar, hablando del Señor Jesucristo, estaba enseñando, se sube a la barca de Simón Pedro por causa de la multitud, y dice, terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, Pedro está ahí, ¿verdad? Está Simón pescando, está en su barca, y viene Jesús, se sube a ella, termina de enseñar y le dice: boga mar adentro y echa tu red para pescar. Pero aquí Simón, como todavía no le caía la revelación, le dice: a ver, Señor Jesús, ¿cuál es tu oficio? ¿Tú sabes cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Y le dice: a ver, Señor Jesús, ¿cuál es mi oficio? Pescador. ¿Qué le tiene que decir un carpintero a un pescador? ¿Sí o no? A veces es como que la actitud que tenemos con Dios: ay, es que yo soy un pobre mortal. Estoy aquí nada más en la tierra, y creemos que Él no se relaciona con nuestra bajeza, que Él no se relaciona con los problemas que estamos teniendo y las situaciones. Pero aquí Pedro hace algo, dice: más en tu palabra echaré la red. Una de las llaves que estamos viendo aquí es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, aquí la palabra es la palabra rema, cuando la palabra se convierte en una palabra hablada, que eso es rema, es porque ha caído a tu corazón. Dice la escritura: de la abundancia del corazón habla la boca. Tú no puedes hablar palabras si la palabra no ha caído al corazón. Tú la puedes hablar al nivel de la mente, pero la palabra hablada al nivel de la mente no trae nada, no trae vida. Pero la palabra, cuando ha caído al corazón, cuando se hace rema, cuando se te ha revelado y sale por tu boca, es lo que Efesios nos dice, que se convierte en una espada de dos filos. Y esa palabra tiene un poder creativo, tiene un poder milagroso, tiene un poder para cambiar situaciones. Y es donde Dios nos dice: ahí camina en ella. Esa es una llave. Cuando tú amas la palabra, cuando tú lees la palabra, cuando tú memorizas la palabra, entonces tú de repente te vas a dar cuenta, porque tienes la revelación de Cristo, que la palabra va a hacer que surja en ti cosas increíbles.
Vas a hablar con las personas y una palabrita que digas las va a hacer llorar. Una palabra que digas les va a dar ánimo. Una palabra que digas les va a confrontar. Una palabra que digas, porque no es al nivel de la mente, sino que es un rema del corazón. Es algo que viene porque Dios a ti te ha tocado. Entonces eso tiene un poder creativo impresionante y trae salvación a las personas porque se te ha revelado Cristo, la palabra. Otra llave dice, esa llave abrió las compuertas del mar y dice que las redes se rompían. En Juan capítulo 11, dice ahí, había muerto Lázaro y Marta se encuentra con Jesús a la salida de Betania. Y Marta conocía a Jesús el sanador, pero no conocía a Jesús que después se revela como la resurrección y la vida. Entonces se encuentra con él y le dice: ay, si hubieras llegado antes, mi hermanito estaría vivo. Pero Jesús le da una respuesta y en el 23 le dice, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Wow, estaba la promesa ahí dada ya. Pero Marta, dice Marta, que había ido al Instituto Epicentro, le dijo, ella sabía de la palabra, y no nada más sabía de la palabra, sabía de escatología. Ah, caray, dirás tú, esa palabra es muy dominguera. Escatología es el estudio de los tiempos del fin. Porque fíjate lo que le dice, aleluya. Si ves a Marta, está diciendo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Aleluya. O sea, le está diciendo: Señor, yo conozco los extractos escatológicos. Yo creo que en la última dispensación o en el último de los tiempos, allá en la resurrección, allá resucitará mi hermano. Ay, que sí fue a Epicentro, Pero dice aquí, Jesús le dijo: no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el tema no era la resurrección, el tema era otro. El tema es la fe. Esa es la otra llave, la fe. Y luego fíjate, dice el 26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Porque dice: el que vive y cree en mí. Está hablando de la fe, de creer. ¿Crees esto? Casi como pregunta para nosotros: ¿crees esto? ¿Crees que resucitarás en el día postrero? Amén. Pues más vale que lo creas, si no. Pero fíjate, más adelante dice, versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Wow, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Bueno, versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y qué bueno que dijo Lázaro, si no todo el panteón se hubiera levantado. Pero dijo Lázaro, le estaba hablando a él. Yo imagino a Lázaro ya yéndose al más allá, ¿verdad? Me habla: no soy yo. El otro: no se hagan, soy yo. Y ahí va Lázaro, ¿verdad? Le hablaban a él. Pero aquí el punto es que le dice Jesús a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es una llave que cuando tú la accesas, la gloria de Dios se desata. Respuestas vienen, provisiones vienen, sanidades vienen. Pero tiene que ser ejecutada desde aquí de los cielos, desde la tierra, para que pueda tener un resultado. Nosotros somos la gente de fe, nosotros somos la gente de la palabra. Y en Hebreos dice que al pueblo de Israel no le aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe con los que la oyeron. ¿Por qué? Porque la palabra y la fe son como una mezcla que se tiene que amalgamar para que produzca un efecto aquí en la tierra. Si no, la palabra por sí sola no produce nada.
tiene que ir acompañada de fe para que entonces sea como una revolución, sea algo que rompa el obstáculo que esté deteniendo tu vida. Fe, hay que tener fe. Nosotros somos la gente de fe. ¿Lo crees? Dice Pablo, no andamos por vista, no andamos por nuestros sentidos, andamos por fe. A nosotros no nos rige lo que nos dicen aquí, las noticias, la economía, las situaciones o diagnósticos o situaciones. A nosotros nos rige Dios, su trono, su reino, el hecho de que hemos sido revelados en Cristo, y eso nos permite a nosotros ver el reino de Dios y entrar en él. ¿Me dejas decirte una llave más? Mira, vamos a Hechos capítulo 16. Hechos 16, en el versículo 23. Están Pablo y Silas, son encarcelados en Filipos. Dice, después de haberles azotado mucho, o sea, les pusieron una golpiza a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ir aquí a alguno de los penales por aquí cerca. Yo he ido al de Topo Chico, al de Apodaca, y esos son verdaderos hoteles de 5 estrellas con lo que era este tipo de cárcel. Estas cárceles no tenían drenaje, no tenían luz eléctrica, estaban llenas de olores, de infecciones, húmedas, frías. Y dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y no nada más eso, sino que dice, y les aseguró los pies al cepo. O sea, todavía los meten a la cárcel y ahí los amarran de los pies para que no se vayan a salir. Dice, pero a medianoche. ¿Por qué a medianoche? Yo creo que fue a la hora que despertaron de la golpiza que les dieron. Despiertan, ahí están los dos tirados, a pies amarrados al cepo, ¿verdad? Ahí los dos con los dolores. ¡Ay! ¿Estás bien, Silas? La golpiza que les dieron. Vuelven en sí, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas. O sea, no se quedan callados, se ponen a orar. Y dice, y cantaban himnos a Dios. La oración es una llave, ¿verdad? La oración, sabemos, es una llave. Dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay gente que dice, ¿para qué oro si Dios sabe todas las cosas? Bueno, porque Jesús dice, cuando mi Padre sabe de qué cosa tienes necesidad, pero cuando ores, oraréis así, Padre nuestro, y empieza a enseñar un esquema de lo que es oración. Claro que Dios sabe, pero cuando tú oras, tú expresas tu dependencia de Dios. Sí, que eres dependiente totalmente a Dios. Entonces aquí está diciendo, orando Pablo y Silas, dice, y cantaban himnos y los presos los oían. Otra llave es alabanza. Están golpeados, están ahí hechos pedazos, están molidos, están con la sangre, con la nariz rota, ¿verdad? Con golpes por todas partes. Les dieron varazos, pero era un tipo de vara que era flexible y chicoteaba, y les dieron una buena. Y a medianoche se levantan y, Pablo, mande, Silas. ¿Has escuchado? En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. No, espérate, Silas, a que tú no sabes esta. Sublime gracia de él. Y empiezan ahí las melodías, se empiezan a animar el uno con el otro, y empiezan, no, fíjate, y te lo has escuchado, de Castillo fuerte es nuestro Dios. Y empiezan los himnos, y empieza a suceder algo, porque dice aquí que todos los presos los oían. Versículo 26 dice, entonces sobrevino, ¿qué dice? De repente,
¿Por qué? Porque cuando tú alabas, de repente suceden. Cuando tú oras, de repente sucedes. Cuando tú tienes fe, de repente sucedes. Cuando tú eres generoso, de repente sucedes. Cuando tú vives en obediencia, de repente sucedes. Cuando tú haces lo que la palabra dice, de repente suceden. Porque esas son las llaves que se accesan aquí en la tierra y desatan la maquinaria entera de los cielos a favor de la iglesia. De repente, hace muchos años, bueno, no muchos para algunos, pero muchos para mí, yo me fui a vivir a Estados Unidos. Ya era cristiano, estaba caminando con el Señor, tenía unos 18 años y vivía con una familia que no se congregaba. Vivíamos en un bosque, no había manera de ir a la iglesia. Yo tenía mi Biblia, la leía, pero como a los 3 meses me empecé a desanimar. ¿Y sabes qué hice? Puse un espejo, abría la Biblia, me predicaba a mí mismo, agarraba mi guitarra, dirigía la alabanza y yo mismo cantaba. Yo me oraba por mí, me cachaba y me ponía en el piso. ¿Y sabes qué pasó? Empecé a causar de repente estoy en mi cuarto brincando, dándole gloria a Dios. Y empezó a cambiar mi propio ánimo. Porque cuando tú crees en las llaves y las accesas, el primero que se va a creer eso eres tú. Y eso va a generar en tu vida. Es lo que dice la Escritura. Esfuérzate en la gracia. Es lo que dice Pablo a Timoteo. Dice, aviva el fuego del don de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de llaves que tú las tienes que accesar. Ay, es que ya quiero llegar a la iglesia para que el pastor me predique, porque ando con el tanque casi en la reserva. Debemos ser generadores de nuestro propio avivamiento. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando. Cuando tú lees la palabra en voz alta y cantas, mira, te vas a hacer un autococowash. Y vaya que lo necesitamos. Porque la mente se vicia con el mundo y con el trato. Pero tenemos las llaves, tenemos la palabra, tenemos los recursos espirituales para autoedificarnos. Vamos a hacer algo, ponte de pie ahí donde estás. Fíjate lo que dice en Juan. Yo leo ahí, yo te leo eso. Juan capítulo 10. En el versículo versículo 9. Dice, yo soy la puerta. En otras palabras está diciendo, si tú me tienes a mí como revelación, yo soy el acceso al reino de los cielos. Y luego fíjate lo que dice, el ladrón, no, atrás, perdón, es que no me puse los lentes. Dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la revelación. Jesús es lo que te hace iglesia. Jesús es lo que genera en nosotros un estilo de vida, de fe, de palabra, de generosidad, de amor, de misericordia. Jesús. Yo quiero hacer 2 cosas aquí. Si a ti no se te ha revelado Jesús, Jesús ahorita está a la puerta y llamando. Y si tú oyeres y abres la puerta, dice la Escritura, entrará a ti y tú cenarás con Él y Él contigo. Jesús está diciendo, yo quiero entrar como la revelación de tu vida, como el entendimiento que viene de los cielos, de que es a través de Él que tú tienes vida eterna, que tú tienes el justificante para accesar
al reino de los cielos. A lo mejor tú estás aquí visitando, has venido por un tiempo, has venido por algunos meses, pero nunca te había caído, como decimos, el 20. Y Jesús se está revelando a ti. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, revélate a mí. Gracias por la cruz, gracias por la resurrección, por darme vida eterna, por darme salvación. Gracias por tu sangre derramada que me limpia de pecados y que me ingresa al Padre. Y por tu Espíritu Santo es que puedo clamar: Abba, Padre. Amén. Ahora, si hay alguien aquí en este lugar, a lo mejor tú estás viviendo en un tiempo como de conflicto, de crisis, de obstáculos, de situaciones adversas más allá de ti. Si esa persona eres tú, ahí cierra tus ojos, levanta tus manos, ahí donde estás, y empieza a adorar, empieza a adorar. Hay muchas llaves, muchas: el ayuno, la oración, la palabra, la fe, el testimonio, la generosidad, la obediencia, el sometimiento los unos a los otros. Hay tantas verdades en la Escritura, pero en este momento, tú ahí donde estás, levanta tus manos en señal de: me rindo delante de ti, y dile: Señor, Señor, y empieza a clamar su nombre: Jesús, Jesús. Otra de las llaves, el nombre de Jesús. Y dice la palabra que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. La palabra salvo es la palabra sano, es la palabra libre, es la palabra rescatado, es la palabra, hay mucho ahí en cuanto a esto. Pero cuando tú clamas Jesús, tú estás declarando que dependes de Él, tú estás declarando dependencia del Señor. Dile: Jesús, Jesús. Ahí con tus manos levantadas, empieza a orar y empieza a decirle: Jesús. Empieza a emitir un cántico nuevo. Esa es otra de las llaves. Yo ahorita te canté unos himnos. No tienes que cantar unos himnos. Ahí en tu voz, en tu melodía, tú dile: Jesús, Jesús, Jesús. Oh, te necesito. Fuera de ti somos nada. Separados de ti nada podemos hacer. Jesús, Jesús. Vamos, empieza a subir tu voz poco a poco. Empieza a clamar. Si tú puedes orar en lenguas, hazlo en esta tarde. Dile: oh, te necesito. Te exalto, Señor. Te bendigo. Levanta tus manos y por un momento usa las llaves y rompe desde la tierra a los cielos. Que cosas se generen este domingo. No un domingo más, no una situación más, una situación nueva. Oh, Jesús, 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 ahí donde estás. A lo mejor tú estás como Marta, que tiene algo muerto alrededor tuyo: un matrimonio, un hijo, una relación, un negocio, un diagnóstico. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, le mostraré el reino de los cielos. Cree, empieza a accionar tu fe y dile: Jesús, resucita ese matrimonio. Resucita mi matrimonio, mi hijo, mi negocio, Señor, mi salud. Oh, Jesús, Jesús. A ti clamamos, porque no podemos clamar a nadie más. Tú eres quien tiene toda la autoridad y la has dado a tu iglesia. Clamamos en la autoridad que nos has dado, Jesús. Oh, Jesús. Tus ojos revelan que yo no soy nada sin ti, fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras con el corazón. Todo lo puedes ver.
verdad que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Vamos a cantarlo de nuevo. Sus ojos revelan Mientras que lo yo cantas, nada entrégate puedo en esconder, una que profunda no soy confianza nada sin Jesús. ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Vamos, levanta tus manos y cántalo fuerte. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Hoy sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de paz. Sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Hoy sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor, porque al revelarte a nosotros has puesto tu mirada sobre nuestras vidas. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darte el reino. Gracias, Señor, que tu reino está en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nosotros, alrededor de nosotros, en nuestras familias, en todo lo que somos y hacemos. Gracias por tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues que el Señor les bendiga. Tenga de ti misericordia.